también, que vengan aquí al frente. Su hermano Hugo va a traer la palabra de Dios el día de hoy. Hermano Hugo Gallegos, su hermosa familia Verónica y sus hijas están aquí con nosotros. Ayúdenme a darle una bienvenida. Gracias a Dios por su presencia aquí. Pastor Hugo sirve como pastor en Carolina del Norte y el Señor le ha traído para compartir la palabra de Dios con nosotros hoy. Es un placer tenerle con nosotros. Oremos por el mensaje de esta mañana. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Señor, 2024 ha sido un año de tantas altas y bajas, Señor. Ha habido momentos de gran gozo y momentos de gran tristeza, Señor. Momentos donde vemos tu provisión tan abundantemente y momentos también de gran necesidad. Pero en todo y por todo, Señor, tu palabra nos dice que tu Hijo Jesús sigue siendo más que suficiente. Tu palabra dice que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y hoy, Señor, venimos con el deseo de escuchar tu palabra, con el deseo de aprender de ti. Gracias por nuestro hermano Hugo, gracias por su familia, gracias por haberle traído para ministrarnos esta mañana, Señor. Prepara nuestro corazón para que la semilla, Señor, de tu palabra sea plantada en nuestros corazones y pueda dar un fruto abundante para tu gloria. Así que nos ponemos en tus manos y te agradezco, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mi hermano Hugo, su familia, y bendice este tiempo y a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Hugo, bienvenido. Dios le bendiga. ¿Cómo no? ¿Me ayudo con este? Por un momento pensé, pues ¿qué les predico a los hermanos? Y el pastor Miguel es un excelente predicador y me imagino que les ha predicado ya por varios años. Pero se me ocurrió la idea de predicar acerca del nuevo comienzo. Si nosotros vamos a las Escrituras, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar varios pasajes que nos hacen alusión al hecho de un nuevo comienzo. Yo casi estoy seguro que usted quiere tener un nuevo comienzo y lograr las metas de este nuevo comienzo en el año 2025. Ahora, regularmente cuando tratamos de hacer algunas cosas de nuevo comienzo, como por ejemplo, bajar unas cuantas libritas de más, aquellos que tenemos algunas libritas de más, aquellos que de repente queremos hacer ejercicios, pero no estamos habituados ni disciplinados a hacer ejercicio, empezamos muy bien, ¿verdad? Compramos la membresía del gimnasio, y por los primeros meses todo bien padre, excelente, pero cuarto, quinto mes como que nuestro cuerpo ya no empieza a reaccionar y terminamos por tirar la toalla y decir, bueno, pues ya no pude más. Una cosa interesante es que nunca es tarde para empezar. Con Dios nunca es tarde para comenzar una nueva oportunidad y nuevas metas y nuevos objetivos en la vida. Dios, hermanos, nos da no segundas oportunidades, terceras, sino nos da múltiples oportunidades. Lamentaciones dice que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Dios siempre nos da múltiples oportunidades sin importar nuestro pasado, sin importar nuestros fracasos, sin importar nuestras malas decisiones que hayamos tomado, sin importar nuestra consistencia, sin importar aún incluso nuestro pecado. Dios constantemente nos da nuevas oportunidades. Entonces, yo creo que una de las metas que le podemos presentar al Señor y que nos dé una nueva oportunidad en este entrante 2025 es el hecho de tener una relación más intensa, cercana y significativa con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una relación más intensa con el Señor, nuestra perspectiva cambia. Nuestra forma de ver las cosas cambian. Y más adelante les voy a decir por qué. Ahora, el texto a tratar esta mañana está en Jeremías capítulo 18, versículos 1 hasta el versículo 6. Si trae su Biblia, abra su Biblia en Jeremías 18, 1 al 6. Si trae su teléfono, encienda la Biblia en el teléfono. Si trae el iPad, pues encienda también la Biblia en el iPad. Y le he titulado este mensaje, Nunca es tarde para un nuevo comienzo. Aunque anticipo que este es uno de los textos
emblemáticos del Antiguo Testamento porque habla acerca de el barro y el alfarero. Y por alguna razón no me llamó mucho la atención ponerle el título El barro y el alfarero, sino me fui más por la idea de un nuevo comienzo. Ahora, vamos a recordar un poquito del contexto. Esta no es la primera excursión que Dios le presenta a Jeremías. Dios ya le había dicho a Jeremías, en Jeremías 5.1, no está en su outline, pero en Jeremías 5.1, Dios le había dicho a Jeremías que fuera a las calles de Jerusalén. Dice, ve a las calles de Jerusalén, mira ahora, e informaos, buscad de sus plazas a ver si halláis a un hombre que haga justicia, que busque verdad. Y si lo encuentras, yo los perdonaré. También, en una segunda excursión, Dios lo manda a Jeremías a que haga una visita a Silo. Y en Jeremías 7:2 le dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. En esta tercera ocasión, Dios lo manda a la casa del alfarero y le dice, ve a la casa del alfarero porque tengo un mensaje pertinente y preciso para el pueblo de Israel. El asunto del pueblo de Israel es que se había desviado de lo que era la voluntad de Dios y no quería recapacitar a causa de su desobediencia. Y Dios le dice, vas a tener que ir más de 70 años al cautiverio. Pero aún se resistía. No lograba entender que iban a ir al cautiverio. Entonces Dios le dice, ve a Jerusalén y si encuentras a un justo los perdonaré. Pero como Dios todo lo sabe, sabía que no había ni una persona el cual ameritara que el pueblo hebreo fuera perdonado, sobre todo la tribu de Judá. Ahora, el juicio era inevitable. No había manera de parar el juicio, al menos que el pueblo se arrepintiese, como en el libro de Jonás, que más de 600,000 se arrepintieron y Dios detuvo simplemente lo que tenía pensado hacer. Ahora, Jeremías 18 nos ilustra que hay un rayo de esperanza para el pueblo, para la tribu de Judá que iba a ir cautiva a Babilonia. Y yo no soy muy buen cantante. De hecho, cuando estuve en el seminario hace muchos años, entré al coro y a todos les decían, el maestro de música le hace como canten, canten, canten. Y a mí, a otros colegas nos decía, como reject, como ustedes no canten. Pero como era una clase que teníamos que era obligatoria, pues tenía que estar en el coro. O sea, de hecho, no soy cantante, no estoy afinado. Cuando aplauden las manos, soy muy unísono el sonido, las mías van por todos lados. Mi esposa es musical, ella canta, toca guitarra, mis hijas también, pero yo absolutamente nada. Nomás la toco cuando me piden que les dé la guitarra. Pero hay un canto que ustedes recordarán, aquellos que han estado por muchos años en el Señor, que dice, un día orando le dije a mi Señor, está en su bosquejo, nótelo bien, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, hazme como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Ese canto, prácticamente no sé quién es el autor, sé que muchos cantantes evangélicos lo cantan, pero prácticamente agarró esta parte y la plasmó en un canto y simplemente le hizo unos arreglos, pero está excelente. A mí me encanta cuando lo cantamos, está súper. Ahora, esta historia, a mi criterio, contiene todos los elementos para que sea una parábola. Sin embargo, no es considerada una parábola, sino más bien dicho es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura retórica que destaca una semejanza entre dos cosas diferentes. Esta afirma que una cosa es la otra cosa. Entonces, por eso Dios manda a Jeremías,
porque le dice, quiero que veas lo que el alfarero hace, y lo que observes que el alfarero hace es lo mismo que yo voy a hacer con el pueblo hebreo. Ahora, la lección principal de toda esta metáfora es que Dios es soberano sobre los seres humanos. Dios es soberano sobre su pueblo. Ahora, si van conmigo, chequen por ahí o revisen por ahí Jeremías 18, 5 al 6. Me parece que son los textos importantes. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, a manera de pregunta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hay una pregunta retórica donde Dios le dice, donde Dios dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Pero es una pregunta que no demanda ninguna respuesta. Dios no está demandando que le responda a nadie absolutamente de la pregunta. Ahora, Dios es soberano para darnos múltiples oportunidades, porque Dios conoce nuestras flaquezas y debilidades. Y Dios nos da múltiples oportunidades en la vida. En las manos de Dios siempre tenemos esperanza, siempre hay nuevas oportunidades para comenzar otra vez. Algunas observaciones así rápidamente es que el pueblo y la nación de Israel llegaron a ser como barro en manos del alfarero. Él quería que el pueblo hebreo fuera un pueblo moldeado por el Señor, pero útil para el servicio del Señor. Y ellos parece ser que no lograban entender ese principio desde el inicio de la formación del pueblo. Entonces, de la misma manera, Dios a nosotros nos ha salvado a través de la gracia en Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, pero queridos creyentes, no nos ha salvado para estar sentados, nos ha salvado para servir, nos ha salvado para ser útiles en su obra. Cada uno de nosotros tenemos mínimo un don, y Dios nos ha dado un don para el servicio en el pueblo del Señor. Algunos pueden tener dos, o algunos pueden tener muchas habilidades, que si todos las ponemos al servicio del Señor, hermanos, el Señor hace una cosa, añade a través de nuestro servicio y nuestra proclamación del Evangelio a aquellos a los cuales van a aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Una segunda cosa interesante es que Dios puede obrar en nuestras vidas de acuerdo a su propósito según Él lo determine. Bajo la soberanía de Dios en nuestras vidas siempre hay segundas oportunidades. Ahora aquí hay un paréntesis. Este es un pensamiento mío. Yo creo que el texto sí nos presenta la idea de la soberanía de Dios. Algunos evangélicos dirían la doctrina de la soberanía de Dios, lo cual yo creo que Dios es soberano. Porque así como Dios escogió a Abraham, Dios escogió a los profetas del Antiguo Testamento, Dios escogió a los discípulos. Pero también yo creo que esta metáfora ilustra, en un sentido, la libertad que el ser humano tiene para tomar decisiones. Pero finalmente, la soberanía de Dios se antepone al albedrío que nosotros tenemos. O sea, dicho de otra manera, en esta mañana Dios no lo obligó a que usted se pusiera la ropa que se puso. Usted se la puso porque usted quería venir vestido como X, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo al pueblo, sométanse a mi plan. ¿Y el pueblo qué hacía? No queremos someternos. Y Dios los dejó por 70 años. Algunos eruditos dicen que fueron 100 años en el cautiverio. Sin embargo, la supremacía y el propósito divino de Dios, la soberanía de Dios se impuso sobre la decisión del pueblo de no obedecer al Señor. Ahora bien, la tesis del mensaje en esta mañana es la siguiente. En las manos del Dios del alfarero divino siempre hay una segunda oportunidad para llevar a cabo sus planes. ¿Por qué digo yo el main point? Bueno, el main point es como el asunto principal, como la tesis, como la idea central. Prácticamente ese es el mensaje. Lo demás va a ser cómo vamos a llegar a esa conclusión y comprobar que esa idea, esa conclusión es el mensaje. Note bien, en las manos del alfarero siempre hay una segunda oportunidad para llevar a cabo sus planes. Ahora,
¿qué lecciones aprendemos desde la casa del alfarero? No se le olvide que Jeremías está en la casa del alfarero porque Dios tiene un mensaje para el pueblo hebreo. Entonces, la primera lección que encontramos es que deja que Dios trabaje en tu vida. Mire bien, Jeremías 1 y 2 dice en su Biblia: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. En la casa del alfarero llega el mensaje del Señor a Jeremías. Ahora, no sabemos cómo fue que Dios le habló a Jeremías. ¿Qué tan largo fue el mensaje? Tampoco no sabemos. Posiblemente podemos especular y pensar que el mensaje llegó en los primeros 3 años del rey Joacim, rey de Judá, o sea, 4 años antes de que el rey Nabucodonosor tomara y destruyera y llevara cautivo al pueblo hebreo. Entonces, la casa del alfarero, el taller del alfarero probablemente estaba cerca de Jerusalén, en Ben Hinnom. Y eso incluiría el campo donde estaba el almacén que tenía el alfarero sus materiales, el barro, el horno, donde cocía las vasijas, y también estaba el lugar del desperdicio. Ahora, note lo que dice el versículo número 3, Jeremías 18:3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahora vamos a ver los elementos de la alfarería. ¿Cuántos de los que están aquí han visto trabajar un alfarero? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, hay bastantes. O sea que yo puedo aprender de ustedes, porque yo no tengo las manos de alfarero. Pero mi hija es una alfarera, está estudiando art en la universidad. Y siempre que la íbamos a visitar en su primer semestre, a mí me gustaba verla con el mandil y toda llena de clay y trabajando en las ruedas, en un wheel, una rueda chiquita. Bueno, ya es un pedal, ya no es un wheel como antes, pero es un pedal con un tubo largo y luego una rueda, y pone el barro ahí y empieza a moldear ahí, a hacer un plato, un vaso, infinidad de objetos. Ahora, los elementos del alfarero, primero requería una pala. ¿Para qué requería el alfarero una pala? Bueno, una pala para sacar la tierra que el alfarero iba a usar, limpiar las impurezas para que la arcilla fuera lo más perfecto o trabajable que él quería. En segundo lugar, también tenía un mazo, porque a la arcilla le tenía que poner cierta cantidad de agua, y entonces tenía que hacer esa masa, por así decirlo, y tenía un mazo para quitarle las burbujas y no le molestara cuando él estuviera trabajando sobre la rueda. Y luego tenía el instrumento de la rueda, hermanos, que era un eje con una rueda pequeña y una rueda grande arriba, y con el pie es como si le diera al pedal y la rueda iba girando en círculo, y él pues trabajaba incansablemente con las manos por mucho tiempo. Ahora, la rueda en este pasaje representa las circunstancias de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida, y Dios utiliza nuestra vida y las circunstancias de la vida para hacernos cada día más a la imagen de Cristo. Dios está trabajando en nuestras vidas. Siempre su propósito es particular para cada uno de nosotros. Pero no tan solo eso, sino que también tenemos las manos del alfarero. En este caso, el alfarero representa a Dios, que Él quiere darnos forma, que Él quiere que nos alineemos a su propósito, que Él quiere que nos alineemos a su objetivo, que Él quiere utilizarnos. Dios trabaja sobre el barro, en la metáfora, pero hermanos, Dios trabaja en nosotros. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y Él tiene el propósito de hacernos una vasija útil. Ahora, algo interesante que observamos en este proceso de la alfarería fue que Él trabajaba sobre la rueda. Y la pregunta que a mí me surgió fue una pregunta sencilla. ¿Qué tipo de trabajo el alfarero tenía pensado hacer? ¿Sería un trabajo de pobre calidad? ¿Un trabajo de mediana calidad? ¿O un trabajo de alta calidad? ¿O un trabajo mediocre? Yo creo
que Dios tenía en mente hacer el mejor trabajo en el pueblo hebreo. Y requería para eso sabiduría, requería amor, requería ingenio, requería paciencia. Cada uno de los que estamos aquí somos una creación única, porque Dios nos creó para desempeñar un ministerio único en el cuerpo del Señor. Dios siempre trabaja, es más, Dios quiere trabajar, quiere que nosotros seamos esas piezas únicas que glorifiquen al Señor. Creo que en el mission statement, o en la misión de la iglesia, es glorificar a Dios. Yo glorifico a Dios con mi vida, yo glorifico a Dios con mis talentos, yo glorifico a Dios con mis decisiones. Todo lo que yo soy, todo lo que hago, de alguna o de otra manera, glorifico a Dios. Entonces no estamos tan lejos del statement de la iglesia. Dejemos que Dios trabaje en nuestra vida para que seamos esas piezas únicas. La intención del alfarero era muy particular. Era simplemente hacer una vasija que honrara al diseñador. En este caso, Dios es el arquitecto, Dios es el alfarero, y él quería una vasija que honrara su nombre. Una de las cosas interesantes es que Dios nos formó. Nosotros no nos formamos a sí mismos. Nosotros fuimos creados por Dios. Dios nos dio una forma para que le glorifiquemos y le honremos a Él. Nosotros no nos damos la forma que nosotros queremos darnos. Dios no nos da la forma que Él considera que nosotros debemos tener. Porque fuimos creados para su propósito, fuimos creados para su honra, le pertenecemos a Él. Él constantemente está trabajando en nuestra vida. Pablo dice a los hermanos en Éfeso, les dice en el 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Note bien, ¿la obra qué? Maestra de Dios. Esto lo encontramos, y no estoy acostumbrado mucho a manejar esta cosa, pero ahí está. Dice, nosotros somos la obra que, Nueva Traducción Viviente utilicé, somos la obra maestra de Dios. O sea, la palabra maestro quiere decir una obra perfecta, una obra única, una obra exclusiva. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, porque anteriormente dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero después de que la gracia en el sacrificio de Cristo nos salvó y nos dio la vida eterna, entonces ahora somos la obra maestra. Pero a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nuestro tiempo atrás. Entonces Dios trabaja constantemente e incansablemente en nuestra vida. Dios siempre está trabajando. Cuando las cosas van bien en nuestra vida, Dios está trabajando. Pero cuando las cosas no van tan bien en nuestra vida, Dios también va trabajando. Ustedes se recuerdan ese episodio que lo hemos estudiado en la enseñanza bíblica y hemos escuchado quizás múltiples de sermones, cuando el Señor va con los discípulos en la barca y se desata una tremenda tormenta, que el Señor está acostado en la parte de atrás del barquito, ¿verdad? Y los discípulos se están prácticamente ahogando, luchando contra las olas, tratando de sobrevivir, y el Señor Jesús, tranquilo. Bueno, en esas tormentas de la vida, también Dios está obrando. Porque despiertan al Señor y le dicen, Maestro, nos estamos ahogando, ¿qué no te preocupas por mí? ¿Por nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y el Señor les dice, ¿hombres de qué? Hombres de poca fe. Entonces, Dios estaba obrando en la vida de los discípulos. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y ¿yo qué, hermanos? Y yo trabajo. Entonces, Dios está moldeando nuestra vida y le da forma a nuestra vida con gran paciencia para obtener la vasija que Él quiere. Él siempre está trabajando. Pablo le escribe a los hermanos en Filipos y les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios siempre está obrando. Cuando tenemos, cuando no tenemos. Por ejemplo, me recuerdo que mis hijas tenían 3 años
y mi esposa y yo decidimos venir de North Carolina para Texas, a San Antonio, a la universidad, a terminar la universidad. Y la decisión la tomamos porque ellas tenían 3 años. Dijimos, 3 años, pues no nos van a exigir mucho, es el tiempo de terminar lo que algún día empezamos. Y nos vinimos. Y bueno, el Señor de alguna manera proveyó. Estuvimos prácticamente casi 2 años y medio, casi 3. Pero en eso se viene el desplome económico en el 2008, donde muchas personas perdieron trabajo, perdieron sus ahorros. Fue una crisis económica muy terrible. Y pues nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer después de terminar la universidad. Y lo más interesante de todo, hermanos, es que no teníamos dinero en el banco. Rara vez los estudiantes tenemos mucho dinero cuando estamos estudiando. Y nosotros con 2 hijas, pues sí era algo en qué preocuparnos. Esta era la segunda vez que nosotros queríamos quedarnos en Texas. Y me invitaron en el norte de Dallas, acá pegado a Oklahoma, una iglesia que estaba buscando un pastor. Y ya fui y prediqué y me entrevisté. Y no, todo está bien, excelente, hermano, nosotros le dejamos saber. Ah, bueno, qué bien. Pasó 1 mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. Nunca escuché. Y un día de repente, Verónica trabajaba en las oficinas de la universidad y le dicen, ¿sabes qué? Viene un misionero anglosajón a visitar la universidad porque va de pasada, que lleva un auto a California, a su hija que está en California. Y quiere conocer a un estudiante que si le interesa plantar una iglesia en North Carolina. Entonces Verónica me comenta en la mañana, fíjate que así está la historia, así están las cosas. ¿Cómo ves? ¿Vamos? Y yo le digo, pues tengo algo que hacer, amor, pero pues busca a alguien más. Yo pensando que la iglesia en el norte de Dallas nos iba a llamar porque todo estaba muy bien, ¿no? Y luego dice, pero es que no encuentro a nadie. O sea, fue algo repentino lo que estaba aconteciendo. Le digo, bueno, está bien. Dice, bueno, entonces vamos a reunirnos a las 12 en Meme Magis. Le digo, qué bueno, porque me gustan los bean and cheese tacos. Vamos a Meme Magis. Y nos reunimos con Dr. Hal Bilbo. Y ya nos preguntó que de dónde son y una serie de preguntas. Y resulta que pues yo acepté el evangelio en North Carolina, me bauticé en North Carolina, plantamos una iglesia en North Carolina, conocemos North Carolina. Y dijo, no. Dijo, tú eres la persona que yo estoy buscando. Dijo, ahorita voy para California, pero regreso de California en avión a North Carolina y voy a juntar al personal committee y voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y dije yo, bueno, pues ya habían pasado 3 meses que no me habían llamado. Dije, pues qué más da, algo más, ¿no? Resulta que faltaban 2 semanas para graduar de la universidad y no sabíamos para dónde ir. Lo que sabíamos es que teníamos que dejar el apartamento. Para esto a mi esposa le dan una beca completa para ir a Baylor a estudiar la maestría en divinidades y social work. Y yo pues me puse a buscar trabajo, hermanos, hasta en el H-E-B, donde sea trabajo, pero no encontré trabajo. Y yo le decía a mi esposa, a lo mejor el Señor no quiere que vayamos a Baylor, a Waco, a vivir. Bueno, en fin, el misionero llega a North Carolina y en dos días, creo que pasaron 2 días, y me llama por teléfono y me dice, Hugo, aquí tengo al personal committee, te vamos a hacer un interview. Ándale. Y pues ya me hicieron el interview, ¿verdad? En mi broken English pues les contesté lo poco que pude. Y resulta y dice, no, dice, todo está bien. Dice, te vamos a mandar un cheque para pagar la mudanza. Si lo cambias es que te vienes, si no lo cambias pues es que no te vienes. Pues el cheque llegó en 2 días. Yo creo que lo mandó rápido, ¿no? Hermanos, tenía $50 en el banco. No teníamos más dinero porque la crisis estaba tremenda. Y luego Verónica, mira, este cheque está tentativamente muy bueno para la mudanza. Aquí nos alcanza para la mudanza y para comprar comida de aquí a 1 semana. ¿Cómo ves, amor? Dice, híjole, amor, es que Baylor, me están dando una beca tiempo completo en Baylor. Y Dallas, y mi Dallas, porque ella creció aquí en Dallas.
Y le digo, sí, pero North Carolina, ¿qué hacemos? Y le dije, bueno, pues vamos a cambiar el cheque en el nombre del Señor. Yo creo que si este hermano apareció de repente, es obra el Señor está obrando. Aunque nosotros no lo vimos, el Señor de repente obró. Y todos los demás compañeros también estaban en el mismo dilema, ¿qué van a hacer? Bueno, resulta que el día que voy al banco y cambiamos el cheque, ese día me llaman de la iglesia de North Dallas. Y me dicen, hermano, ¿sabe qué? Pues perdónenos porque no lo contactamos rápido. Y le digo, no hay problema, no se preocupen. Dígame en qué le puedo servir. ¿Sabe que nos puede esperar unos meses más? Y le digo, hermano, lo dejé que continuara hablando, ¿no? Dice, es que nuestro pastor que se había ido quiere regresar. Y le digo, hermano, gracias por su atención, gracias por su tiempo, acabo de aceptar otra oportunidad de ministerio. Lo siento mucho. Se acabó. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que Dios obra en secreto, pero nos revela en público sus planes. Hoy día podemos nosotros decir y comprobar que el Señor quería que regresáramos al lugar donde estuvimos plantando una iglesia por 2 años. Y Verónica aplicó a una universidad que se llama Campbell University y le dieron una beca a tiempo completo en aquella universidad. Entonces, más señales del plan de Dios, pues todo estaba más claro que el agua. Entonces, Dios, hermanos, sabe lo que necesitamos. Él conoce nuestras circunstancias. Él sabe los tiempos difíciles que vivimos y Dios continua y constantemente está trabajando en nuestra vida. Aunque no lo veamos, Dios trabaja de una manera que a veces no lo entendemos. Ahora, para continuar, otra lección que aprendemos de Jeremías es: deja que Dios solucione tu problema. Ay. Vamos al versículo número 3 de Jeremías 18:3. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según les parecía. Yo me tomé la delicadeza de tomar una vasijita de las primeras vasijitas que mi hija hizo en el high school. Está medio fellita, está medio deforme, pero fue la primera vasijita que hizo. Dice el texto que la vasija que el Señor hacía se echó a perder en manos ¿de quién? En manos del alfarero. Entonces, el problema no era el alfarero, el problema era el barro. Y bueno, I'm sorry, Isabel, te la tuve que quebrar. Ahora, algo interesante aquí. Yo me imagino que el alfarero se puso muy triste porque el barro no se dejó trabajar por el alfarero. Pero algo interesante es que el alfarero no agarró esa vasija que se le echó a perder y la puso en el desperdicio, sino que ese mismo barro lo agarró y volvió a hacer una nueva vasija con el barro que ya tenía. Entonces, lo cierto es que la vasija que moldeaba se le echó a perder, pero él hizo otra vasija, insistió en hacer una nueva vasija. La pregunta es, ¿por qué se echó a perder la vasija en manos del alfarero? Algunos comentaristas dicen que porque posiblemente tuvo una piedra de tropiezo, una roca de ofensa, y se echó a perder la obra artífice del supremo alfarero. Y Dios se sentía ofendido por la impureza de la vida. El supremo alfarero no hizo nada para que se echara a perder la vasija en sus manos. Ella se echó a perder sola. Esto quiere decir que nosotros tenemos un problema que resolver en la rueda de la vida y las circunstancias de la vida. Puesto que de alguna manera todos los hombres y mujeres estamos en la rueda de la vida y Dios está trabajando en la rueda de la vida de todos los seres humanos, tratando con unos que le conozcamos y con otros moldearnos a la imagen de la semejanza de su Hijo. Con frecuencia nosotros nos quebramos en las manos del Señor o del supremo alfarero. ¿Por qué nos quebramos? ¿Por qué nos echamos a perder? Y esa frase de echarse a perder como que me suena muy
como muy ofensiva. Pero ¿por qué no nos dejamos moldear por el Maestro? Bueno, porque nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. O sea, no queremos hacer la voluntad de Dios. El barro no accedió a la forma que el Señor quería darle. Se resistió al cambio. Hermanos, si nosotros queremos hacer mejores creyentes, si nosotros queremos hacer mejores discípulos, tenemos que estar dispuestos a cambiar. No hay tal cosa. Tenemos que estar dispuestos a dejar hábitos y tomar nuevos hábitos. Los cambios son dolorosos, no son fáciles. Pero si queremos ser mejores hombres y mejores mujeres, tenemos que estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Si como iglesia quieren avanzar, tienen que cambiar. Si como iglesia quieren que este edificio haya más latinos, hay que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir y nuestra manera de cómo vamos a alcanzar a una comunidad latina creciente en esta área. Dios nos muestra su voluntad, pero a veces nosotros ignoramos su voluntad. Por ejemplo, Dios llamó a Jonás y el mensaje era muy claro. Ve a la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue al lado opuesto, se fue a Tarsis. Mire, por ejemplo, la Gran Comisión. ¿Cuántos conocen la Gran Comisión? Levante su mano si usted la ha escuchado. Perfecto, excelente. La Gran Comisión dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la voluntad de Dios para todo creyente. Ir y hacer discípulos. La pregunta es, ¿vamos? La pregunta es, ¿hacemos discípulos? Pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes han ido a un viaje misionero en los últimos 5 años? Levante su mano si usted ha ido a un viaje misionero. 1 persona, 2. Yo lo reto para que este 2025 usted vaya a un viaje misionero. Su perspectiva del evangelio va a cambiar. Su perspectiva del consumismo va a cambiar. Su perspectiva de ser acumulador va a cambiar. La primera vez que yo fui a un viaje misionero, antes había ido hace muchos años a Chile y a Perú, pero era un viaje de enseñar. Pero cuando fui a un viaje misionero con la iglesia, honestamente mi perspectiva, hermanos, cambió completamente. Fuimos a Honduras, a un lugar remoto por allá donde duramos 3 horas para llegar, donde el carro nomás rechinaba, hermanos. Las curvas, las carreteras, nada que ver con lo que tenemos acá. Y cuando fuimos a compartir el evangelio, a mí me dio tristeza ver a niños sin ropa y a niñas sin ropa, por la gran necesidad que tenían. Fuimos con un viaje de misionero y llevamos como 20 cajas de ropa, pero cajas enormes, yo creo que tanto así de largas y tanto así de anchas y enormes las cajas. Hermanos, les decíamos, vamos a repartirles ropa, pero la condición es que escuchen el mensaje. No les miento, hermanos, la primera noche tuvimos como 500 personas, niños, niñas, papás, hasta traían gallinas, frijol, blanquillos, y nos decían, vamos a hacer un cambio, le damos una gallina y denos 3 cambios de ropa, o le doy este costalito de frijol y deme ropa. Y le decíamos, no nos tienes que dar nada. Le decíamos, y yo le preguntaba, ¿y por qué nos quieres dar? Dice, es que para nosotros tener 1 muda o 2 mudas o 3 mudas de ropa es mucho. O sea, apenas tenemos para comer hoy, mañana no sabemos si vamos a comer. Hermanos, la Gran Comisión está ahí, está vigente. Es para usted y para mí, para todos. Es ir y ¿qué? Hacer discípulos a todas las naciones. Yo lo invito, yo lo reto como su hermano en Cristo que soy. Haga su ahorro para el próximo viaje misionero. ¿Tengo más tiempo, pastor, o le paro? ¿No? Porque 5 minutos. Ok. Entonces también, hermanos, nos quebramos en las manos del Señor por esas pequeñas piedritas que tenemos a veces en la vida. La palabra del Señor dice
este pueblo de labios me honra, pero mas su corazón está lejos de mí. Las pequeñas piedras en la vida son esos estorbos como las ofensas no perdonadas, la amargura, la envidia, los celos, los malentendidos y una serie de problemas. Ahora, Dios quiere que su iglesia sea una iglesia sana, Dios quiere que su iglesia sea una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque un creyente saludable va a tener una familia saludable. Una familia saludable va a tener una iglesia sana, y una iglesia sana va a crecer por naturaleza sin problema alguno. Va a ser algo automático que Dios hace. La palabra del Señor dice en Hebreos: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos delante de Dios? Tenemos un problema que a veces no queremos cambiar. Nos resistimos a la voluntad de Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Y número 3, ya para concluir casi, la tercera lección que aprendemos es: deja que Dios te moldee nuevamente, que te transforme, que te renueve, que te revitalice, que te dé una nueva identidad espiritual. Miren lo que dice el texto: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué? Y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, Dios podía hacer nuevamente otra vasija porque es parte de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, ustedes han leído acerca de la vida del apóstol Pablo, que iba en contra de los planes de Dios. Y Dios cambió sus planes en un abrir y cerrar de ojos. Dice que Pablo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios reenfocó la vida del apóstol Pablo en un nuevo ministerio. Jeremías, el mismo profeta Jeremías, llegó un momento que nadie escuchaba su mensaje y dijo: basta, ya no voy a hablar más en el nombre del Señor. Y dijo: no me acordaré más de él ni hablaré en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dios renovó el corazón de Jeremías. Y Elías quería quitarse la vida después de un gran triunfo en el Monte Carmelo. Y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Dios revitalizó la vida de Eliseo. Hermanos, Dios nunca te va a rechazar por el fracaso que hayas tenido. En las manos del Señor nunca te vas a echar a perder. Dios va a hacer su plan y Él va a insistir hasta comenzar y terminar su plan. El Señor agarró el barro y hizo esta figura. ¿Se fijan la diferencia de la primera figura a esta figura? Esta la hizo mi hija. $15. Está muy barata, Isabel. Interesante. Así quiere darnos el Señor la forma. Esta forma quiere darnos una taza o un vaso que honre el nombre del Señor. El alfarero no desecha la vasija que se queda en sus manos. Simplemente vuelve a trabajar en ella. Dios, Jesús nuestro Salvador, no rechazó a Pedro, sino que lo hizo un gran líder después de su caída. Aquí encontramos la ley de la aceptación en el rechazo. El alfarero juntó los pedazos, fue paciente y persistente y reconstruyó nuevamente la pieza original que quería. El alfarero todavía no ha terminado con nosotros. El Señor dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Hoy voy a